capacitación frente al manejo de IA. Muchas gracias, doctora Carmen. Doctor Daniel, nos va a hablar de un tema muy importante, docente y litigante, y va a hacer una exposición sobre cómo la inteligencia artificial es una herramienta indispensable para nosotros los abogados litigantes. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para darle un saludo al doctor Jorge Lirio Cortés, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Huila, y felicito también al Instituto Colombiano por ser líder en la capacitación sobre estos temas, que es la vanguardia y ya tienen su diplomado, tienen sus charlas, entonces aprovecho para felicitarlos y también agradezco que me hayan invitado en calidad de litigante, que es otra perspectiva y van a salir muy buenas conclusiones de aquí. Entonces, la labor del litigante, ¿qué tiene que ver con el fallo judicial? Porque en principio pues, los fallos los elaboran los jueces, los magistrados, pero esa sentencia del juez tiene como límite la demanda y la contestación que hicieron los litigantes. Entonces pienso que allí está el rol sobresaliente e importante de todos los litigantes, tanto demandantes como demandados, porque lo que plasmen en sus escritos como la demanda, como la contestación, es lo que va a dar las bases de las pretensiones, de los hechos probados, para que el juez elabore su sentencia. Entonces, también tenemos un deber respecto del conocimiento de estas herramientas de inteligencia artificial. Además de lo ampliamente detallado por la doctora Carmen, específicamente la sentencia T323, hay que resaltar unos puntos determinantes, como que la versión del ChatGPT que usó el juez laboral de Cartagena en sede de tutela fue la versión gratuita que está actualizada hasta el año 2021. Además, que cuando se le hacen preguntas a estas herramientas, siempre van a dar una respuesta, y por el afán de dar una respuesta, pues puede que se inventen sentencias, que se inventen hechos. Entonces, por eso es lo que nos tiene acá hablando de inteligencia artificial en parte, que esa sentencia pues fue líder de una manera un poco inadecuada, pero aquí estamos todos aprendiendo del uso de esta potente herramienta. Además, teniendo en cuenta los deberes de los apoderados, en actuaciones muy particulares como demanda, contestación, pero además alegatos y recursos, estas herramientas de IA las podemos usar los litigantes para hacer resúmenes, para hacer revisión del precedente jurisprudencial aplicable, y le vamos a hacer la labor menos difícil al juez que llega el día de la audiencia o que llega al momento de revisar el fallo con un expediente muy complejo, muy extenso, que muy enredado en la práctica debido a algunas malas prácticas, por ejemplo, de hacer escritos muy extensos o de hacer argumentos que no van al punto del conflicto, que no resuelven el conflicto, y a veces los litigantes dejamos esa labor totalmente en el juez, y eso en parte tenemos que ser conscientes de ese deber y de esa responsabilidad. En cuanto al conocimiento de estas herramientas, el que la use debe ser consciente y debe tener conocimiento pleno de los límites y de los alcances, de las características de estas herramientas, porque se determinan por la orden, por el requerimiento, por el prompt que le da el abogado, y tenemos abogados que no saben ni siquiera interrogar, no saben hacer una pregunta asertiva, y ahora tenemos que hacer un prompt. Entonces es la invitación a los abogados litigantes a que nos capacitemos, empecemos a interactuar con estas herramientas, y además, aparte de tener esa característica sobresaliente para el ejercicio profesional, también debemos recordar la ley 1123 de 2007, que tiene un deber, que es que el abogado debe estar actualizado en conocimientos jurídicos, y estas herramientas de ella terminan siendo una de esas actualizaciones que todos debemos tener en cuenta. Ahora, es importante dejar claro que estas herramientas no, pues no reemplazan al litigante en este caso, sino que le van a ahorrar bastante tiempo, porque va a analizar bastante información en menos tiempo, va a hacer un análisis predictivo. Por ejemplo, la herramienta Cloud Tree es utilizada tanto para sentencias como demandas, porque se le adjuntan 20 o 100 sentencias sobre determinado tema,
y ella puede hacer un análisis, uno le puede preguntar de dónde sacó esas conclusiones y si le llegan escritos, por ejemplo, del abogado, demandas, memoriales, recursos de ese abogado que tiene cierto estilo, cierta técnica para escribir, esta herramienta CloudTree puede simular que escribe como ese abogado. Entonces, debemos entrenar a estas herramientas, como lo puntualizaré en una de las conclusiones a continuación. Ahora, retomo el tema de la sentencia T323 porque con orgullo intervine como coadyuvante de la parte actora. En este caso, el año pasado presenté una intervención ciudadana analizando todo ese tema de soft law, del derecho comparado, de las características y los riesgos de estas herramientas, específicamente del ChatGPT. Y debemos tener claro que estas herramientas de inteligencia artificial generativa siempre van a dar o van a crear errores que se llaman alucinaciones. Y esas alucinaciones, estos errores concretamente, se dan por la falta de información. Entre menos información, más errores. Entre más información, menos alucinaciones, menos errores. Entonces, a estas herramientas es recomendable que no se les pregunte, sino que se les dé toda la información y se les vaya guiando a través de una conversación o a través de una orden muy bien estructurada, como un problema jurídico o con todo el contexto de la disputa concreta. Dependiendo del caso o el estilo del abogado, podrá ser como una conversación o una orden muy compleja donde estén todas las características puntuales del caso. Y obviamente utilizar la versión paga, ¿no? En el caso del ChatGPT, pagar los $20 para usar la versión paga, que es la que se conecta a Internet, tiene información pues hasta 2023 en Internet, y con Internet pues, puedes revisar todas las páginas web que tengan acceso público. También, siempre que este chat dé una respuesta, se recomienda que se le pregunte si se la inventó o no. Lo bueno es que estas herramientas son sinceras y si se inventan una sentencia, ellos aceptan que se la inventaron, entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. En esa intervención, curiosamente, la releí ayer preparando esta charla y hace un año le dije a la Corte que los jueces no deben valorar las pruebas, perdón, los jueces no se deben apoyar en la inteligencia artificial para valorar las pruebas. La valoración de las pruebas es un examen crítico bajo la libre convicción sana crítica con el conocimiento directo del juez. Entonces, estas herramientas para ahorrar tiempo en otras labores menos complejas, pero para la valoración probatoria se requiere que sea el juez directamente, como le exige el 280 del Código General, además. Ahora, respecto de este panorama que tenemos, se podrían sacar unas conclusiones muy puntuales teniendo en cuenta que ya el instituto ha realizado otras charlas como el ChatGPT en el derecho, las herramientas de inteligencia artificial, el análisis de la sentencia T323. Simplemente voy a dar unas conclusiones tratando como de dar un aporte a lo que ya se ha dicho. Algo de resaltar de la sentencia es que parece que creó un nuevo medio de prueba o utilizó un nuevo medio de prueba porque en el párrafo 31 de la sentencia se decreta el uso del ChatGPT a cargo del magistrado sustanciador con las mismas preguntas que hizo el juez y luego en calidad de estudiante de derecho. Entonces me pareció muy curioso este nuevo medio de prueba que sería posible en otros casos conforme al inciso segundo del 165 del Código General que menciona la libertad probatoria. Entonces me parece un avance muy importante de esta sentencia. Y a lo largo del fallo de la sentencia T323, la Corte usa otra herramienta que es la DeepL para hacer traducciones. Sabemos que las traducciones actualmente se hacen con intérprete calificado, que son muy demoradas, costosas, cada página cuesta cierto dinero. Con estas herramientas se podría utilizar para hacer traducciones de contratos, de memoriales, de correos y nos ahorraría tiempo y dinero a los litigantes sobre todo. Redondeando el tema, entonces, estas herramientas se deben entrenar, son como un abogado con mucha información, entonces debemos preguntarles, darles toda información, darles toda la información, adjuntarles escritos previos del abogado, ponerle ejemplos, mire, tuvimos este caso y lo solucionamos así, actualmente este caso es parecido, pero tiene este hecho distinto, entonces ponerle ejemplos, darle mucho contexto para que la herramienta tenga menos riesgo, es decir, menos
alucinaciones como les mencionaba. Siempre las va a tener, pero entre mayor información, menos alucinaciones. Quisiera resaltar eso también. Además, se recomienda para labores de trámite, de formato, no para elaborar como tal un recurso de apelación indicando los errores, por ejemplo, en la valoración probatoria, un error de hecho o un defecto fáctico en sede de tutela contra providencia, sino para resumir información. Estas herramientas son muy potentes para resumir, para identificar datos, para identificar precedente, patrones comunes. Entonces debemos aprovechar eso, sobre todo los litigantes, que tenemos términos de 2 días en laboral, tenemos términos a veces de 3 días para apelar un auto, tenemos términos muy cortos, jugamos contra el tiempo, entonces estas herramientas nos van a ahorrar bastante tiempo en analizar cosas fáciles, pero que son engorrosas, que son extensas, y nos vamos a enfocar más en el argumento como tal, en la solución del caso, para también ahorrarle así tiempo al juez en la solución del conflicto. Aparte de ello, pues es una invitación, un deber que debemos tener todos los litigantes en capacitarnos, porque curiosamente y tristemente a la vez, en la parte resolutiva de la sentencia, nos dejan a los litigantes solos. Las capacitaciones son para los jueces, para los empleados de la rama, pero nada dicen de los litigantes, entonces nos va a tocar así en estos foros, haciendo diplomados, especializaciones, estudiar, porque lastimosamente en la sentencia ni nos mencionan. Entonces quería también dar ese punto muy curioso, que normalmente al litigante pues nos dejan allí en el limbo y a la fuerza nos toca seguir actualizándonos. Y hablando con colegas de universidades líderes como la Libre, el Externado, los Andes y el mismo instituto, hablando con estos colegas que están estudiando este tema, la recomendación es practique. Háblele a su chat GPT, entrénelo, déle información, pregúntele cómo llegó a esa conclusión, a ese argumento, y así la herramienta, como tiene memoria, pues va a estar con una mayor actualización y con mayor precisión. Y para finalizar, estas herramientas son un potenciador, no son un reemplazo, son un asistente legal y jamás se va a reemplazar ni al juez ni al litigante. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Retomando lo que nos expuso inicialmente la doctora Carmen sobre la regulación de la inteligencia artificial, que solamente tenemos la sentencia de la Corte Constitucional 323 del 2024, la cual nos indica, como lo acaba de decir el doctor Daniel, que es una herramienta. ¿Sí? Así las cosas, yo quisiera preguntarle, doctor Daniel, para nosotros los abogados litigantes, literalmente, ¿cuál es el aporte que nos da o que nos suministra esta herramienta en el ejercicio de la profesión? En etapas puntuales de cualquier proceso, como una contestación que a veces son 10 días, 20 días, máximo 30 días en el caso de lo contencioso, a veces un día en sede de tutela, cuando son demandados, pues nos va a ahorrar mucho, mucho tiempo. Vamos a poder elaborar líneas jurisprudenciales, vamos a poder identificar las decisiones previas de determinado juez en cuestión de minutos, siempre y cuando tengamos la información. Entonces, creo que los litigantes debemos utilizarlas a diario para tener más tiempo en labores complejas como la valoración de un testimonio, determinar cuándo un dictamen pericial cumple con los requisitos del 226, saber qué preguntarle a un testigo en audiencia. Son labores que no se van a poder reemplazar, porque eso solo lo tiene un abogado que tenga 10, 20 años de experiencia. Entonces, estas herramientas, como bien lo dice el doctor Arnoldo, nos van a dar más tiempo para enfocarnos en lo determinante, en lo importante, y la invitación es a que utilicemos estas actuaciones, sobre todo los alegatos, que he visto en la práctica que la mayoría de abogados litigantes los hacen de manera precaria, se limitan a repetir lo que ya dijeron. Por ejemplo, los alegatos, que también he tenido la fortuna de ser conjuez. Si un abogado a mí me hace unos buenos alegatos, me va a ahorrar mucho tiempo, y lo más probable es que la sentencia sea más completa, se profiera de una manera más rápida, porque el abogado le va a indicar al juez cuáles
la forma de solucionar el caso de manera bien fundamentada, teniendo en cuenta que esto es una labor compleja y lo va a hacer gracias a que va a tener más tiempo por la utilización de estas herramientas. Entonces, siguiendo con la línea que he mencionado, hay que practicar, hay que utilizarla y nos va a ahorrar tiempo para el análisis de información, resúmenes y la redacción de escritos. Vamos a tener escritos mejor redactados, con mayor precisión, que es algo que le falta a la mayoría de litigantes. Muchas gracias, doctor. Ahora va a hablar